de orar, comenzar orando. Vamos a orar por la palabra de Dios. Creo que Dios tiene una palabra para todos nosotros. Queremos poner el fundamento de lo que es la palabra de Dios en el corazón de todos ustedes. Amén. Así que yo les pido que inclinen su rostro donde ustedes están y pídanle a Dios que les hable. Pídanle a Dios que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes puedan ir a su casa con algo en qué meditar. Una de las cosas que les aseguro es que, miren, la moda se va a quedar, el dinero se va a quedar, la universidad se va a quedar, no importa los grados que tú tengas, se van a quedar. Todo eso se queda aquí en la tierra el día que nosotros nos morimos. El día que morimos y partimos de esta tierra, lo único que nos llevamos es lo que nosotros vivimos con el Señor. Porque nuestras obras que hacemos en justicia permanecen con nosotros hasta la eternidad. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Dios bueno, en esta tarde, Señor, estamos aquí delante de ti para, Señor, darte gracias primeramente por la oportunidad, Señor, que nos prestas de poder estar aquí en este lugar aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por que sabemos que de todos los lugares, Señor, en que nuestros padres pudieron permitirnos o pudimos, Señor, haber salido, tú nos trajiste a este lugar. Permite, Señor, que esta palabra pueda entrar en el corazón de estos jóvenes y que ellos puedan ser edificados, Señor. Yo sé que la presión que tienen ellos, aún su misma actitud que tienen hacia lo que es la iglesia o hacia tu palabra, Señor, es por causa de las presiones, a veces causa del mismo corazón, Señor, caído. Pero creemos, Señor, que tú eres bueno y que tú, aún en medio de todo esto, Señor, tú nos rescatas para hacer de nosotros, Señor, unas nuevas criaturas, hacer, Señor, unos poemas tan hermosos, Señor, para que podamos contar la historia de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis queridos jóvenes, en esta tarde vamos a continuar con lo que es la serie que estábamos teniendo, que son los fundamentos de las doctrinas de Cristo. Sabemos que tuvimos un lapso de 3 meses en el cual pues no tuvimos enseñanza, pero si ustedes hacen un poco de memoria, el año pasado se nos enseñó acerca de un fundamento eterno. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que el pastor nos enseñó acerca de lo que es el fundamento de la doctrina de Cristo, que es un fundamento eterno que debe permanecer en nuestros corazones? Luego también se nos enseñó acerca de otro fundamento, y el cual es se nos habló acerca del arrepentimiento, que ese es otro fundamento de lo que conlleva la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús, como ustedes saben, es la enseñanza que Él daba, ¿no? Y cuando nosotros ponemos esas cosas en nuestro corazón, eso nos va a ayudar a permanecer fieles hasta el día de nuestra muerte. Y de igual manera, como ya se les enseñó acerca del fundamento eterno y también acerca del arrepentimiento, que como ustedes, si hacen un poco de memoria, el arrepentimiento es básicamente dar un giro a nuestra vida. Si íbamos rumbo, ¿verdad?, hacia el infierno, hacia la perdición, damos un giro de ¿cuántos grados? ¿De 360? ¿De cuánto? De 180, ¿verdad? Si no, 360 volvemos al mismo lugar. De 180 grados, ¿para qué? Para volvernos a Dios. Porque estamos, el ser humano, no importa si el ser humano es joven, es un niño, es un adulto, un anciano, pero si no se ha arrepentido, si no ha nacido de nuevo, ¿cuál es el destino eterno? La perdición o la condenación o el infierno. Amén. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, nos arrepentimos, entonces nosotros podemos ir hacia Dios. Y en esta tarde yo quiero enseñar acerca de otro fundamento. Y es uno de los fundamentos, uno de los pilares más importantes de la doctrina de Cristo, y es la fe en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe en Dios? A ver, levanten la mano. ¿Alguien de los que está aquí tiene fe en Dios? 2, 3, 4, ok. Hoy vamos a ver lo que significa eso y cómo lo podemos ejemplificar o ponerlo simple para que ustedes puedan entender qué realmente es tener fe en Dios. Porque yo creo que ustedes han escuchado mucha gente, ¿no? Yo creo en Dios. Aún ustedes mismos, ¿no? Tal vez le han compartido a otros jóvenes y han dicho, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y hoy queremos aprender cómo se mira eso en una persona, el decir que creemos en Dios, ¿sí?
Acompáñame, por favor, joven, a Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, por favor. Ese es el texto clave que tenemos de lo que es esta serie. Ahí nos vamos a echarnos un clavado ahí, Hebreos capítulo 6, del verso 1 y verso 2. ¿Lo tienen todos? Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Avísenme por favor cuando ya lo tengan. Ya estamos ahí, ok. Dice, por tanto, o a causa de, dejando ya, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, que ese fue el fundamento que vimos anteriormente. Dice, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, que es el que vamos a ver hoy. Dice, de la doctrina del bautismo, ese lo vamos a ver luego. De la imposición de manos, ese es otro fundamento. De la resurrección de los muertos. Y por último, otro de los fundamentos es el juicio eterno. Si observamos el texto comienza diciendo, por tanto, o lo pudiéramos parafrasear o ponerlo más simple diciendo, a causa de las cosas escritas en los capítulos anteriores, imagínense solo esa frase, por tanto. Entonces, si nosotros quisiéramos ejemplificarlo, pudiéramos decir, a causa de las cosas escritas en los capítulos anteriores, capítulos del 1 al 5, veamos qué cosas hay ahí. Yo se las resumí para que se les haga fácil a ustedes. Miren. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos la supereminencia de Jesús. ¿Qué significa esa palabra? Es muy larga, ¿verdad? Supereminencia. Significa alguien que está por sobre todos, por sobre todo en absolutamente todo. No hay nadie más alto que Él, o no hay nadie en autoridad, en poder, en majestad que Jesús. No hay nadie que sea, si se pudiera decir, más eterno que Jesús, porque Él es eterno, Él es el único Dios verdadero. También nos habla acerca de que ni aún los ángeles, ninguno de ellos, por muy hermoso como lo era Lucifer, ni aún él podía producir o dar salvación eterna al ser humano. Pero sin en cambio Jesús sí puede dar. Jesús es el único que puede dar la salvación o el rescate de un alma del infierno. Jesús sí lo puede hacer. ¿Qué otra cosa puede ser Jesús? Jesús es el único que pudo producir nuestra salvación. Jesús es superior a Moisés. Los judíos, ellos estaban muy contentos con Moisés y aún, ¿verdad? Cuando discutían con Jesús decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos quién es Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés, sabemos que Dios le dio la ley a Moisés. De ti no sabemos nada, decían, ¿no? Aunque Moisés había escrito de él. Y aún así ellos no lo entendieron, no lo conocieron o no quisieron verlo así. No quisieron ver la supereminencia de Jesús sobre Moisés. También en los capítulos anteriores al que leímos, vemos cómo también Jesús es superior a cualquier reposo, descanso o paz que tú puedas tener en esta tierra. O sea, Él es el descanso eterno. Cuando nosotros morimos en esta tierra, sabemos que si nos hemos arrepentido, vamos a la patria celestial o al cielo, como le quieras llamar, y dice que ahí va a haber una paz infinita. Allí va a haber ausencia de problemas. Ahí vas a estar con tu papá. El papá que nunca le va a faltar el dinero. El papá que nunca va a estar preocupado por nada. El papá que nunca tú te vas a salir del cuidado de él. ¿Sí me doy a entender? No sé en qué áreas tú has visto alguna vez que tus papás como que le batallan contigo. Pero allá en el cielo no hay por qué preocuparse. Allá vas a estar con tu Padre Celestial. Allá vas a estar con aquel que lo puede todo. Que no hay nada imposible para Él.
Allá vas a estar con aquel que simplemente dijo algo y existió. Imagínate el poder que tiene tu Padre Celestial, si es que te has arrepentido. También vemos que Jesús es superior a cualquier sacerdote que existió en el Antiguo Testamento o que existió en el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Por muy ilustre que eran, tú los puedes ver en todo el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ¿no? Estaba Aarón, que fue el primero que fue constituido sacerdote. Luego siguieron sus hijos, luego siguieron otros sacerdotes, Elí y otros más que estuvieron ahí. Pero ninguno se puede comparar con Jesús. Porque los sacerdotes aquí necesitaban sacrificar un animal, usar la sangre del animal inocente para poder entrar al cuarto donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero sin en cambio Jesús, con su misma sangre, Él no entró a un cuarto terrenal hecho por manos de hombre. Él fue al cielo mismo, a la presencia misma, a donde está la persona de Dios, a presentar su mismo sacrificio a favor de ti y de mí. Y por eso es que vemos la superioridad de Jesús sobre todas estas cosas. Por esta razón es que el escritor dice, empieza él diciendo, ¿no? Por tanto, a causa de estas cosas descritas anteriormente. Y él, ¿verdad?, nos da esos ejemplos. Y él nos dice, dejemos de estar estancados allí en la superficie. Necesitamos entrar más profundo a la presencia de Dios. Necesitamos entrar más allá, donde tú puedas empezar a tener una relación con Dios al punto de que tú lo conozcas a Él de una manera íntima. Porque tú no puedes decir, yo tengo fe en Dios, pero si te dicen a ti o te hacen una pregunta acerca del carácter de Jesús o del carácter de Dios, ¿qué tú le vas a decir? No sé. ¿Crees tú que, mira, maté a 100 personas, ¿crees que Dios me pueda perdonar? No sé. Hoy, ayer le grité a mi mamá o a mi papá, ¿tú crees que Dios me pueda perdonar? No sé. A veces tenemos esa actitud, porque no conocemos a ese Dios que se ha manifestado a nosotros. Y el escritor nos dice, avancemos a la madurez, avancemos al conocimiento más perfecto acerca de quién es Jesús. Fíjate, por ejemplo, el texto comienza diciendo, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos. Y yo me quiero enfocar otra vez en esa otra palabra que es dejando. Ya que esa palabra, en su contexto, tú pudieras decir, entonces el fundamento no es necesario porque el mismo escritor nos dice, dejemos de estar ya en eso. No, de ninguna manera. Ya que el contexto o la palabra dejar no significa tener un desprecio hacia las doctrinas fundamentales de Dios o un abandono o un desecharlas, ¿no? En ninguna manera. Es básicamente de esas doctrinas es donde parte nuestra fe cristiana o nuestra fe en Jesús. Y eso no debe usarse esa palabra como una excusa para detenerse, no avanzar o no creer. Porque cuando alguien construye un edificio, una casa, no empieza poniendo el techo, ¿verdad que no? ¿Alguna vez han visto a alguien, o aquí los que viven aquí en la ciudad, cuántos de ustedes han visto cuando se construye un edificio? Me imagino que todos ustedes, ¿verdad? Ya que ustedes viven aquí en la ciudad, se ve. ¿Cuántos de ustedes han visto que cuando alguien quiere construir un edificio empieza a poner las ventanas en el aire, a sostenerlas, ¿verdad? Y luego empieza a poner cemento en la parte de abajo o en la parte de arriba? No, empiezan de abajo, empiezan escarbando, entierran el hierro, ponen cemento y empiezan a construir desde abajo hacia arriba. Y las ventanas es lo último que ponen, casi lo último, ¿no? Y así es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos los fundamentos, los principios, las columnas para poder creer en ese Dios que dice nuestros padres y el maestro de la iglesia
que es nuestro Padre. Ese Dios que nos puede suplir absolutamente todo. Pero tú necesitas tener los fundamentos. Entonces, aquí resulta una pregunta. ¿Qué significa realmente tener fe en Dios? ¿Qué les parece si vemos primeramente qué es lo que no significa tener fe en Dios? Mira, no tener fe en Dios es igual o se puede comparar a creer en algo o en alguien que tú no conoces o algo que ignoras. Eso no es tener fe. Ya que la fe en Dios tampoco es simplemente una práctica dada por causa de ciertos sentimientos. No sé si me doy a entender. ¿Cuántos de aquí practican deportes? Levanten la mano los que practican algún deporte. Yo también. Comer. Ese es un deporte. Para los que no lo sabían, ahí se siente rico, comer. ¿Sí o no? No, a ustedes ni una sonrisa les saco. Qué barbaridad, muchachos. Miren, la fe en Dios no es algo que se siente. No es una creencia que tú dices, bueno, sí se siente bonito estar ahí. Es como, me siento bien ahí, me siento a gusto. No. La fe en Dios tampoco no es algo que tú tienes que hacerlo porque tus padres te obligan. Y no quiero preguntarles cuántos de aquí están obligados. Esa es cuestión de ustedes. Eso no es tener fe en Dios. El decir, bueno, voy a la iglesia porque si no mi mamá, mi papá se enojan. No. Eso no, tú puedes estar aquí, estás enojado o estás enojada. Tú estás aquí y estás pensando en otras cosas. Pero si en ese momento o una semana o un año después te tocara presentarte delante de Dios, eso de que tú asististe a un lugar, a una congregación, no te va a ayudar a ser justo delante de Dios. Simplemente va a traer más condenación sobre ti. Y esto, jóvenes, cuando hacemos estas cosas, ¿saben qué es lo que pasa? Ignoramos los beneficios que trae el creer en Dios. Miren, por ejemplo, les doy un ejemplo de esto. Hay muchas personas que usan drogas. Pueden usar marihuana, cocaína, otros tipos de drogas. Mucha gente lo hace porque dicen ellos que se siente bonito, les gusta cómo se siente cuando usan esa droga. Pero lo hacen en una ignorancia de saber el daño que eso produce en el cuerpo de ellos. Porque sinceramente, si alguno de ustedes, ¿no?, fuera y agarrara de la mano a una persona que se está inyectando heroína, ¿verdad? Y tú le dices, mira, ven, te voy a enseñar un año después cómo vas a estar tú. O alguien que por primera vez lo va a hacer y tú le dices, mira, te voy a enseñar tu estado de salud dentro de un año. Te voy a llevar al futuro en un año para que tú te veas. ¿Creen ustedes que lo pensaría 2, 3, 4 veces antes de inyectarse eso? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque estaría viendo las consecuencias de lo que está haciendo. Ahora, igualmente, nosotros, por causa que ignoramos, si yo les dijera a ustedes, mira, joven, si tú decides hoy día dejar tu enojo a un lado, dejar lo que tú tengas en tu mente y creer en Dios, y yo te voy a mostrar tu vida dentro de 30 años, yo te puedo asegurar que tú hoy mismo aceptarías al Señor. Porque también yo te pudiera decir, mira, te voy a enseñar tu vida dentro de 30 años sin el temor a Dios. Y las cosas que tú vas a padecer, las consecuencias de lo que tú vas a llevar, vas a decir, ayúdame por favor a creer. Como aquel hombre le dijo a Jesús, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Muchas veces así nos pasa con el Evangelio.
Porque ignoramos, porque no leemos las Escrituras, ignoramos los beneficios que la Escritura trae a nuestras vidas. Y queremos que Dios nos bendiga, queremos que nos vaya bien y somos bien rebeldes con nuestros padres. Y digo eso porque pues eso es lo que dice el Señor, ¿no? Que si tú no honras a tus padres, no te va a ir bien. No importa la carrera que tú quieras estudiar. Aunque tú llegases a a ser el presidente de cualquier país, eso no es un significado de que es la bendición de Dios o que Dios está contigo. Y por eso es que es tan importante cuando vemos la Escritura, porque la Escritura es la que nos lleva a ese punto de reconocer quién es Dios. Mira, te leo un texto, no lo busques, yo te lo leo. Este está en Santiago capítulo 2. Les voy a leer del verso 14 en adelante. Mira lo que dice. Hermanos míos, aquí Santiago le está hablando a aquellos que se dicen que sí creen en Dios. O aquellos que cuando tienen un problema, cuando se sienten atacados, cuando hay algo que no pueden hacer, cuando se metieron en un problema, cuando sus papás se dieron cuenta que estaban haciendo X cosas, sus papás no están de acuerdo, y dicen clamar a Dios. Mira lo que dice aquí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿de qué te sirve decir yo creo en Dios y no obedece su palabra? Ahí está la pregunta. Dice él, ¿podrá la fe o eso que tú dices creer salvarte? Aquí da unos ejemplos y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, lo lleva a un extremo y dice están desnudos, o sea que tienen una necesidad de ropa y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué te aprovecha decirte que crees en Dios si no puedes hacer ni lo mínimo en darle las cosas necesarias a alguien que está en necesidad? Y aquí volvemos otra vez. Ustedes dicen, no, pues yo no, ¿qué le voy a dar a alguien? Ok, pero tú tienes de tu tiempo. Tú le puedes dar a tus padres de tu tiempo. Tu obediencia, tú se las puedes dar a tus padres. No sé qué otras cosas hay en la casa que se demandan que ustedes saben que ustedes pueden darle a sus padres. Yo he visto algunos que, por ejemplo, cuando vienen y están a veces jugando y sus padres, los he visto que les duele en su corazón ver que sus hijos o sus hijas simplemente no tienen interés en la palabra de Dios, porque sus padres saben el destino eterno. ¿Y qué pasa? Eso tú lo puedes decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Perdóname, voy a poner atención. No te prometo creer, pero voy a poner atención para saber de qué es lo que están hablando. Es un ejemplo. Y con eso tú vas a estar honrando a tus padres. Por eso dice aquí, ¿de qué te va a aprovechar? Sigue diciendo Santiago aquí. Así también la fe, si no tiene obras o obediencia, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí sigue diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero no solamente creen. Ellos tienen temor. Ellos tiemblan a la presencia de Dios. ¿Y tú, joven? ¿Qué haces tú cuando la presencia de Dios se manifiesta? Cuando te leen la palabra de Dios. ¿Qué haces tú con eso? Porque es muy importante lo que el escritor aquí está diciendo. Imagínate, los demonios que se rebelaron contra Dios, que están en contra de Dios, ellos creen en Dios, creen en la existencia de Dios, saben que Dios existe y también tiemblan a la manifestación de la presencia de Dios.
Entonces sabemos, jóvenes, que Dios, mira, Dios a cada uno, a cada ser humano, de alguna manera Dios ha puesto en nuestro corazón la fe. No digo que es fe en Dios, pero sí digo que Dios ha puesto fe en nuestro corazón. Y la gracia de Dios se manifiesta a nosotros y esa fe nos ayuda a nosotros poder acercarnos a Dios. Porque, por ejemplo, cuando mucha gente compra los tickets de la lotería, sí saben cuáles son esos, ¿verdad? Y la gente, ¿qué hace? Cree que se van a ganar la lotería. ¿Qué es creer? Eso es fe. ¿Cuántos de aquí alguna vez han viajado en avión? ¿Alguno? Algunos de ustedes, ¿verdad? Cada persona que se sube a uno de esos aviones, ¿creen que está 100% seguro de que el piloto sabe pilotear ese avión? ¿O tiene fe? ¿O cree que ese piloto sabe pilotear el avión? Yo creo que todos nos subimos ahí por fe. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Cuando tú te subes a un taxi, tú te subes confiando que el taxi te va a llevar al lugar que tú quieres que te lleve. Pero ¿y qué pasa si ese taxista es un asesino y te lleva a otro lugar? ¿Dónde estaba tu fe? Tú creías que él te iba a llevar. Tú vas a la escuela creyendo que vas a ir a aprender algo nuevo. Vas a la universidad, pagas un montón de dinero en la universidad creyendo que te van a enseñar algo bueno. Todas o muchas de las cosas, jóvenes, cuando tú compras comida en el restaurante, por ejemplo, miren, ahí hay unas pizzas que algunos de ustedes compraron. ¿Alguno de ustedes examinó cada ingrediente que pusieron en esas pizzas? O cuando ustedes se terminen van a agarrar esas pizzas y se las van a comer por fe, creyendo que no les va a hacer daño. Entonces, de alguna manera Dios ha depositado fe en nuestro corazón, porque si no, no pudiéramos existir, no pudiéramos sobrevivir, porque todo tendríamos que examinarlo para saber si todo es lo que nosotros creemos que es. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Por eso es muy importante que nosotros entendamos qué significa esa palabra entonces. Porque mira, la definición de la palabra fe dice que primeramente es confianza, creencia, es una convicción, es como lo que les decía de las pizzas. También la palabra fe se puede traducir también como doctrina o como una garantía que tú tienes, como un compromiso. También la fe es como saber que alguien es fiel o que tiene fidelidad o que alguien es confiable o es digno de confianza. La palabra fe también es estar seguro. También es confirmar algo o estar convencido, estar firmemente convencido o creer algo de alguna manera total. La palabra fe también se puede traducir como una fuerte confianza en alguien o una dependencia en alguien o en algo, a menudo con el objetivo o con el objeto de confianza que tú estás obteniendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fe, especialmente de la fe en Dios, nosotros creemos, yo como cristiano, yo creo que Dios es alguien de confianza. Es alguien a quien yo le puedo decir algo y no va a ir de chismoso a contártelo a ti. ¿A cuántos de ustedes les gusta que su best friend vaya y le cuente a los demás esos secretos que tú le cuentas? ¿Cuántos de aquí tienen un buen amigo, un mejor amigo que le cuentan todo? O casi todo. ¿Alguien? ¿Nadie? No, ustedes no tienen. Ni sus papás, ni sus mamás, nadie, no es su mejor amigo. No, yo sé que algunos de ustedes, lo que pasa es que no quieren que uno sepa que tienen mejores amigos, pero bueno.
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos confianza en Dios o fe en Dios, tenemos una convicción de que Dios nunca va a planear algo para hacerte mal o sacar provecho de ti. Sabemos que Dios, creemos que Dios, que la doctrina de Dios es lo mejor para el ser humano. Es la confianza que nosotros tenemos, porque la vemos y sabemos que es lo mejor. El mismo Dios en el Antiguo Testamento dice, ¿no?, que sus pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal. Y dice que es también para que a la postrer o a la final hacernos el bien que Él desea hacer a nuestra vida. El hecho que tú estás acá, que estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere hacerte bien a ti, hacerte un bienestar, traer un beneficio a tu vida. ¿Y cuál es ese bienestar al final de tu vida? Que cuando tú te mueras, no seas lanzado, seas juzgado por tus pecados y seas lanzado al lago de fuego por la eternidad. Piénsalo por un momento, joven. Aún a pesar de tu arrogancia, de lo que tú quieras llamarle o de la actitud que tú tengas en este momento aquí, a pesar de eso Dios te trajo porque Él quiere hacerte bien. A pesar de tu rebeldía, es como los padres, que a pesar de cómo tú te comportes todos los días, la comida caliente siempre la tienes en tu casa. ¿O no? ¿O te dejan sin comer los papás? Yo sé que no. Aunque sea cereales, cómele pues. ¿A cuánto le gustan los Cheerios aquí? Yo sé que a todos. Bueno, pienso que a todos les gustan sus cerealitos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el tener fe en Dios es porque creemos que Dios no es hipócrita. Sabemos que tener fe en Dios nosotros tenemos fe en Dios porque nosotros sabemos que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios no es como tus amigos que hoy te dicen que son tus mejores amigos y mañana van y te traicionan y te apuñalan por la espalda. O van y cuentan todos tus secretos a alguien más. O como tu novio o tu novia que te dice que te quiere hoy y mañana se fue con tu mejor o tu mejor amiga o mejor amigo. Dios no es así. Dios nunca te va a abandonar. Jamás te va a dejar. Jamás te va a ser infiel. Siempre te va a ser fiel. Nunca te va a mentir. Por muy mal cosas que tú hagas, siempre va a buscar traerte otra vez al arrepentimiento para que estés al lado de Él. Ese es Dios. Jamás te va a desechar. Tú te puedes alejar de Él. Las consecuencias las vas a llevar. Si tú decides, ¿sabes qué? No quiero nada con Dios. Aún así Dios te va a seguir dando vida. La gracia te va a seguir sosteniendo. Pero el día que tú mueras, ahí es donde entonces vas a cargar con todas las consecuencias de lo que tú has hecho. Amén. Por eso es que fíjense, Hebreos 11.1 dice, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. Pero ¿cómo puedes esperar algo de Dios si tú no sabes lo que Dios te ofrece? Por eso es necesario que tú tanto vengas a escuchar la palabra de Dios como que tú leas tu Biblia en tu casa. Para que tú tengas la fe, que tengas la confianza, la certeza, que Dios es fiel en lo que Él ha prometido. Que tengas esa seguridad de lo que tú estás esperando. O esa convicción, dice, de lo que no se ve. Porque ahorita nadie ha visto el cielo. Pero yo estoy seguro que si yo muero hoy, yo sé a dónde voy. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde irías tú si tú murieras hoy? ¿Cuántos de los que están aquí creen que en algún momento puede llegar a haber una guerra en este país y que puedes morir? Ninguno de ustedes. ¿Ustedes creen que el día de mañana va a ser como el día de hoy? ¿Que dentro de 10 años va a ser igual que hoy? ¿Que vamos a seguir con la misma vida? Pero ¿qué pasa si eso cambia así de un momento a otro? ¿Qué vas a hacer con tu fe? Y si llegases a morir, ¿qué vas a hacer?
Fíjate, en la Biblia de las Américas, ese mismo texto dice, ahora bien, la fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. En la traducción al lenguaje actual, el mismo texto dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, lo que espera, de que uno va a recibir lo que uno espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no lo puedes ver. Y aquí este texto encierra algo muy importante. Yo iba a ponerles un video, pero me dijeron que por razones mayores no se puede. Entonces, pero cuando dice que es estar convencido de que algo existe aun cuando tú no lo puedes ver. El creyente, el que cree en Jesús, el que ha puesto su confianza en Jesús, solo a través de la fe acepta en su mente y en su corazón la voluntad o con su voluntad a Jesús como Salvador, como abogado, como proveedor, sustentador, consejero, lo acepta como Dios y por último lo acepta como su Señor, aquel que va a gobernar tu vida, aquel que te va a decir lo que debes hacer, lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. En ese verso también vemos que la Escritura dice que la fe es esa certeza o la seguridad total. Mira, en Santiago capítulo 1, del 5 al 7, mira lo que dice ahí. Santiago capítulo 1, versos 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene? Falta de sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense qué cosa. Muchas veces nosotros podemos decir, yo creo en Dios, pero tienes un problema y no lo sabes resolver y no quieres ir a Dios a preguntarle a Dios cómo puedes resolver el problema. Ahí viene otra vez. Dices tener fe, pero no tienes obras. ¿Qué son esas obras? El acercarte a Dios y preguntarle, Señor Jesús, ¿cómo arreglo este problema? ¿Cómo hago esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Y se nos olvida que Él es el único que nos puede dar la respuesta a estas cosas. Verso 6. Pero pida con fe. ¿Qué significa la palabra fe? Convicción, ¿verdad? Pida con convicción, no dudando nada, porque el que duda o el que no tiene fe, el que no está convencido, es semejante o igual a la ola del mar. ¿Cómo son las olas? ¿Alguno de ustedes ha ido al mar? Cae la ola, ¿verdad? Y ya que cae, se regresa. Y otra vez de la ola y cae otra vez. Así, hay algunos que van y vienen. ¿Alguna vez han visto a una persona borracha cómo camina? Da como 2 pasos para enfrente y 3 para atrás y otro para enfrente y ahí va y cree que para un lado y para otro y ahí va. Decimos nosotros, ¿verdad? Va bailando el borrachito. Y así estamos muchas veces, como las olas del mar. Vamos, Señor, ayúdeme. Pero después decimos, no, Dios no me puede ayudar. No, pero voy a ir a Dios. Yo sé que Dios sí. No, yo no creo que Dios. Y vemos el problema y no entendemos y no creemos. Así nos pasa muchas veces. Dice, como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga o quien haga esto, que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Si tú no tienes fe, si tú no tienes la seguridad, la convicción, no importa lo que tú le pidas a Dios, si no estás convencido de que Dios existe, de que Dios es galardonador o que premia a aquellos que se acercan con fe, simplemente no vas a poder recibir nada de Él. Y tu corazón va a seguir estando vacío. También el texto nos enseña que el tener fe es una convicción.
Es una convicción en algo que existe físicamente, aunque tú no lo hayas visto. ¿Cuántos creen que el cielo físicamente existe en algún lugar? Bueno, no el cielo, ¿no? El trono de Dios, o donde Dios vive, el tercer cielo. ¿Alguien verdaderamente cree que existe en algún lugar fuera de las dimensiones en las cuales nosotros vivimos? Los adultos creen. ¿Y ustedes, jóvenes? Es difícil, ¿verdad?, creer en algo que dices tú, pero ¿y si fuera metafóricamente? ¿Y si nada más fuera un cuento? Muchas veces vienen los pensamientos a nosotros. Pero ¿qué es la palabra fe? Es tener esa convicción que lo que Dios ha dicho es la verdad y que Dios no va a cambiar. Y nosotros vemos, si tú quieres saber cómo es el cielo, dale una leidita al libro de Apocalipsis y te vas a dar cuenta cómo es el cielo. Ahí tú vas a saber si tú verdaderamente quieres estar ahí en el cielo o dices, no me interesa. Solo que solo hay dos lugares. Está el lago de fuego. Y no es un lago, ¿verdad? Como aquí que tú vas a un lago y tienen playa y te das ahí, te pones que te dé el sol, y, ¿verdad? No es un lago para que tú vayas a hacer kayak ni nada de eso. Es un lago de fuego. ¿Está ese lugar? ¿O está el trono de Dios? Donde está, dice que hay miles y millares delante de Él, adorando a Dios día y noche. Ese es el lugar donde Dios está. Y tú tienes que decidir dónde tú quieres estar. Esa es la convicción, es de ver lo que está escrito porque Dios lo dijo y creer que aunque tú no hayas visto el cielo, tú no necesitas verlo. Tú solamente necesitas creer y que Dios te va a proveer un espacio para ti en ese lugar por medio de la fe. Simplemente porque tú crees en Dios, porque tú creíste a Dios y le obedeciste. ¿Ok? En Romanos capítulo 4, mira lo que dice, Romanos capítulo 4, verso 17 al 25. Por favor, acompáñame ahí. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa tener fe. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, del verso 17 al 25. Dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Delante de Dios a quien creyó. O sea, Abraham creyó a Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice aquí, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham creyó lo que Dios le había dicho, a pesar de las circunstancias en las que él estaba. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Me voy a detener ahí un poco. Imagínense ustedes, ¿alguna vez ustedes han visto a alguien de 80 años? ¿Quién ha visto a una persona de 80 años? Levante la mano. ¿Cómo se ven las personas de 80 años? ¿A alguien le gustaría describírmela? Se ven así como ustedes, así con su piel así, sus músculos así, ¿cómo se dice? Así, ¿verdad? Bien tonificado ahí su estómago, ahí con su six pack, ¿verdad? ¿Así se ven los de 80 años? Que pueden echarse una carrera, ¿verdad? ¿Cómo dicen? De 100 a los 100 metros, ¿no? No, una persona de 80 años anda con su bastón, 90 años. Ahora imagínense una persona de 100 años. ¿Cómo son las personas de 100 años? Abraham estaba por ahí, andaba por esa edad.
Pero no solamente ese era el problema que tenía él. Él tenía otro problema, era otro problema más. Miren, verso 19. Y no se debilitó o se desanimó en la fe o en la confianza en Dios, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O, dice también, la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué es la esterilidad? Era estéril, no podía concebir hijos, no podía quedar embarazada. Imagínense toda su vida tratando, nunca pudo, y llegan los 100 años y Dios le dice, tú vas a ser mamá. ¿100 años? ¿Really? ¿Qué hubieras dicho tú, joven? ¿Mi abuelita? Ah, no, porque no era ni abuelita, ¿verdad? No, nunca tuvo hijos. Que la vecina, Lucía, nah, eso es un cuento. Honestamente, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Qué dijeras tú si tú supieras que al lado de tu vecina tiene 100 años y alguien te dice, ¿sabes que la vecina está embarazada? Yo sé que muchos están aquí así como que muy serios. Piénsenlo. ¿Qué dirías tú si te dieras cuenta que tu vecina de 100 años está embarazada? No le ves la barriga, pero alguien te dijo, la vecina está embarazada. Tal vez lo primero que dijeras, no, me estás bromeando. ¿Y quién la embarazó? No, pues su esposo. Tiene como 110, 120 años. No, hasta te reirías. Pero ¿qué pasó ahí con Abraham y Sara? Dice que él no se debilitó, él no se desanimó a pesar de que veía su cuerpo que ya estaba ya como muerto. Pero él tenía la confianza y la seguridad, o sea, tenía esa fe en Dios, en lo que Dios le había dicho. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? Que iba a tener un hijo. Y si Dios le cumplió eso a Abraham, que todavía Jesús no había muerto en la cruz, ¿tú crees que si tú pones tu confianza en Jesús, crees que Dios te va a mentir y te va a decir, no, mejor ya no te salvo? ¿Sabes qué? Ya no me caes bien. ¿Crees que eso te va a decir Dios? Dios no es como nosotros. Dios no es como eso que hoy están contentos los jóvenes y ya el día de mañana se enojaron entre ellos. Ya no le hablo ya. Ya no es mi amiga ya. Que así son muchos, ¿sí o no? Dios no es así. Dice que este hombre no se desanimó al ver su cuerpo o al saber de la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No fue incrédulo a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la convicción o en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo tú puedes dar gloria a Dios? El dar gloria a Dios es mostrando que has creído. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios te dice. Eso es dar gloria a Dios. Obedecer, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Un ejemplo, honra a tus padres. Si tú honras a tus padres, eso es dar gloria a Dios. Porque entonces estás mostrando que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Porque tú la estás viviendo. Verso 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso. O sea, que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros no hemos visto que Jesús se ha levantado entre los muertos.
pero creemos lo que está escrito. Y como sabemos que lo que está escrito es verdad, ¿y cómo sabemos que es verdad? Yo no vi el poder de Dios mover a un muerto, ¿verdad? Yo no lo he visto. Pero ¿saben una cosa? La creación misma me da testimonio que lo que Dios dice que hizo, tanto en la vida de Jesús como en el Génesis, como en crear al ser humano, es verdad. La creación misma me da ese testimonio. La creación misma. El sol brilla todos los días, nadie paga el bill, pero ahí está encendida la luz. La tierra está colgando en nada y gira y gira y gira. ¿Y quién le da vuelta? Nadie. La lluvia, la nieve, el frío, el calor, los mares están ahí en su lugar. Aún el sustento mismo de que tus pulmones pueden respirar el oxígeno y sacar el oxígeno y dividir el oxígeno del monóxido de carbono y sacas una cosa y usas la otra para que se alimente tu cuerpo, esa es una prueba de que Dios existe, de que lo que Dios ha dicho es verdad, de que tú, jovencita, tienes la capacidad de poder procrear otra vida. Ahí está el poder de Dios. Que Dios te ha hecho partícipe con Él en su creación. Imagínate, lo que Dios ha dicho es verdad porque la creación es su sello de seguridad de lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Tú mismo eres ejemplo o eres una prueba, una muestra de lo que Él ha dicho. Es verdad y que Él lo va a cumplir. Tanto lo bueno como para lo que nosotros creemos que es malo. O sea, es bueno que Dios nos va a salvar, pero delante de nuestros ojos es malo saber que alguien se va a ir al infierno. Pero Dios va a cumplir ambas cosas. ¿Lo crees? Ahora yo te digo algo, sea que lo creas o no lo creas, Dios lo va a cumplir. El deseo de nosotros es que tú creas que Dios es veraz y que si crees ambas cosas, que te decidas por creer o que decidas seguir a Jesús, porque tú crees que Dios también te va a juzgar y te va a condenar si no crees en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que queremos que tú entiendas, joven. ¿Qué significa entonces tener fe en Jesús? Tener fe en Jesús no solamente es decir yo creo, no solamente es decir pensar como hace la gente, ¿no? Cuando creen en los horóscopos. ¿Sí saben lo que son los horóscopos? ¿Quién de aquí sabe lo que son los horóscopos? Cuando tratan de decirte el futuro a través de leer las constelaciones y te dicen, ay, Géminis, te vas a casar con Acuario, que no sé qué. Y te casaste, ¿verdad? Abraham, jóvenes, le creyó a Dios y Dios le concibió y le dio un hijo. Testimonio, ahí está el pueblo de Israel. Ahí están los judíos, por donde sea que tú los busques, ahí están. Esa es la evidencia de que lo que Dios le dijo a Abraham, Dios lo cumplió. Ahí están los judíos. ¿Sí lo ves? Y si Dios le cumplió a Abraham eso, a pesar de que ambos estaban en los 100 años, imagínate, otra vez volvemos al ejemplo de los 100 años. Y pudieron tener su hijo. Y Dios bendijo a su hijo de ellos. Y de ahí Dios sacó una nación grande. Y la ha sostenido a pesar de todos los embates que han tenido en la vida. Dios ha sostenido esa nación. Y míralos, ahí están. Y van a estar hasta el final. La pregunta es, ¿crees tú que Dios va a mantener su promesa de que si no crees te va a condenar? Claro que sí. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos capítulo 11, verso 3, ya voy a terminar para que no pienses que, ay, el hermano cómo se tarda, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, o la confianza que tenemos en Dios, entendemos haber sido constituido o construido o hecho el universo
por la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios tuvo el poder para crear las distancias, las estrellas, las constelaciones. ¿Sí sabían ustedes, verdad, que por ejemplo el Sol que tenemos es el más pequeño de toda la galaxia o de todo el universo? ¿Sí sabían ustedes eso o no? Es el más pequeño que hay. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la evidencia es que Dios es verdadero, porque la creación da testimonio que Dios existe. Ahí está. Quieras creerlo o no, ahí están las evidencias. Por esta razón, jóvenes, que nuestra fe no está basada en supersticiones. Nosotros los cristianos, aunque tú nos ves así medios como que, ¿verdad? Todos abatidos, ¿verdad? Decía el apóstol, pero no destruidos. Ahí todos como que flaqueamos, ¿verdad? Pero ahí andamos. No está basada, o nuestro fundamento no son meramente supersticiones. ¿Sí saben lo que es una superstición? Por ejemplo, hay gente que cree que si está extendida una escalera y tú pasas por abajo de la escalera, te va a ir mal. ¿Sí han escuchado esa superstición? ¿Cuál otra supersticiones hay? A ver, alguien que me pueda ayudar aquí de los padres. Si te encuentras un gato negro, es de mala suerte, ¿verdad? Algo otra superstición es que la gente dice, si tú te doblas $1 y lo metes así, 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 y lo metes en tu cartera, siempre vas a tener dinero. Y si no trabajas, a ver, jóvenes, a ver, doblen $1 a ver si mañana amanecen ricos y me invitan a comer. ¿Cuál otra superstición hay, jóvenes? Hay muchas más y la gente se deja llevar por eso, pero nuestra fe, nosotros los cristianos, no está basada en esas cosas, en creencias meramente, sino nuestra fe está basada en convicciones en aquel que habló y el universo existió. Y la evidencia de que lo que él dijo es verdad, es la misma creación. Yo no necesito haber visto a Jesús, porque yo veo el sol todos los días que sale. Y esa es la evidencia de que Dios es real. Yo veo a mis hijas que están ahí, tienen vida. Cuando Dios dice que Él sopló en la nariz del hombre aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahí está la evidencia de que Dios existe. No necesitamos nada más, no necesitamos que Dios baje en una nube y haga temblar la tierra y que Dios está ahí. Eso querían los judíos. Y Jesús les dijo, la única evidencia que ustedes van a tener es que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y al tercer día, ¿qué pasó? Jesús resucitó. Tampoco nuestra fe es una tradición o un pasatiempo. A Dios no le agrada que nosotros, jóvenes, aún teniendo las evidencias que Dios nos ha dado, ignoremos la verdad de la existencia de Dios. En Hebreos 11:6, mira lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese mismo texto en la traducción, lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. O para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Alguien se recuerda de alguien que Dios dijo, este es mi amigo? Hay varios ejemplos, pero ¿alguno de ustedes se recuerda algún personaje? ¿No? ¿Se acuerdan de aquel hombre que la Biblia dice, y caminó fulano con Dios y Dios se lo llevó porque... Enoc caminó con Dios.
Y fue tan especial el caminar de este hombre, y no fue que fue cristiano por 3 días, una semana, y luego Dios dijo, me lo llevo. ¿Saben cuántos años fue cristiano ese hombre? ¿Alguien sabe? 300 años. 300 años caminó Enoc. ¿Tú llevas, cuántos años de vida llevas? ¿12, 13, 15 años? ¿20 años? Y ya, es que se me hace difícil. Es que no sé. Es que tengo que preocuparme por esto, aquello, ok. ¿Y Dios? No, Dios no es importante hoy. 300 años caminó Enoc con Dios, y Dios dijo que ese hombre no era digno que siguiera aquí en la tierra, y se lo llevó. ¿Te podrá llevar Dios a ti? ¿O va a ser que Dios que abra la tierra, que la tierra se abra así y te trague vivo la tierra mejor? Que también hubo un caso de alguien que Dios estaba enojado con él y se abrió la tierra y se los tragó vivos. Dice que vivos descendieron hasta el Seol. Pero a veces pensamos que esas cosas, yo no sé si eso será verdad. Bueno, está ahí. Está en la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y no pienses por un momento que si Dios no ha cambiado y Dios hizo eso, que Dios no va a cumplir también al final de los tiempos, cuando juzgue a cada ser humano, que no te vaya a lanzar a ti al lago de fuego. No pienses que allá delante de su trono te vas a poder postrar y pedirle perdón a Dios. Enoc tuvo un tiempo muy, muy hermoso con Dios, y Dios dijo, vámonos, no mereces estar aquí. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe o la confianza en Dios vivirá. Pero si él retrocediere, Dios no se agradará de él. Dice, no agradará a mi alma. La fe genuina, jóvenes, o la fe en Dios, no solo es creer que Dios existe. O no es solamente creer que existe un ser divino, alguien que está allá. Yo he visto mucha gente que dice, sí, yo sé que hay un ser superior, que hay un ser inteligente, que no sé qué. Hay gente que cree eso. La fe genuina es creer que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero y que es real en nuestros corazones. El no creer en Dios es desechar las evidencias de Dios y llamarle a Dios mentiroso. Por último, vamos a buscar Juan capítulo 5, verso 31. Mira lo que dice ahí. Juan capítulo 5, verso 31 al 38. La palabra de Dios dice, Juan 5, 31 a 38, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, este es Jesús hablando, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice, él era, o sea Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio o prueba, oigan bien, ¿qué es tener fe? Es tener una convicción en las pruebas, o es tener fe, es estar seguro, ¿verdad? O es tener el testimonio, y como yo les decía anteriormente, la creación misma es nuestro testimonio de que Dios existe. Y Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Otro texto dice en Primera de Juan capítulo 5, mira lo que dice ahí, versos 6 al 9. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Allí es el Espíritu, la palabra de Dios y el sacrificio de Jesús. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En 1 de Juan 5, del 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio o tiene las pruebas en sí mismos, en nuestro corazón. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ahí, jóvenes, vemos cómo Dios nos está hablando acerca de las pruebas, las evidencias que Dios nos ha dado. No podemos nosotros decir, en aquel día que nos paremos delante de Dios, no vamos a poder decir: yo nunca supe, nunca entendí, nunca vi una muestra de la existencia tuya, Señor. Porque las pruebas tú las tienes, en ti mismo las tienes. Porque yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes duermen y sueñan, ¿qué es lo que sueña? ¿El cuerpo, su mente o su alma o su espíritu? ¿Qué es lo que realmente, cuando ustedes sueñan, qué es lo que realmente está viviendo lo que ustedes están soñando? Ahí vemos cómo Dios nos creó totalmente a su imagen, a la semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es simplemente, algunos lo dicen como el cascarón, donde tu alma y tu espíritu viven. Pero tu cuerpo, ese no eres tú. Ese no eres tú. Tú eres el que vive adentro. Y ese ser que vive adentro es el que Dios está llamando al arrepentimiento. Ese es el que Dios quiere salvar, porque Dios quiere darte una nueva vida. Él quiere que tú pongas toda tu confianza en Él. Dios quiere estar cerca de ti. Quiere estar en tu corazón, gobernar tu vida para que te vaya bien. Amén, joven. Entonces, estamos claros, tener fe en Dios no es algo místico, no es algo superficial. Tener fe en Dios es estar convencido que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, sea lo bueno o sea lo malo. Nuestro consejo es: joven, arrepiéntete y acércate a Dios, porque Dios quiere salvarte. Amén. Pónganse de pie, por favor. La Escritura nos dice a nosotros: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
Dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos o difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios, o todo aquel que nace de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe o nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. ¿Quieres vencer tus tentaciones? ¿Quieres vencer las acechanzas de Satanás? ¿Quieres vencer tu incredulidad? Ahí está. Porque todo aquel que vence al mundo es nacido de Dios. ¿Y qué significa eso? La victoria, o cómo nosotros podemos obtener esa victoria que ha vencido al mundo, cuando ponemos toda nuestra confianza, todos los días, en cada momento, todos los días, jóvenes. Mira, tal vez tú tendrás 13, 14, 15, 20 años tal vez, o más. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Si tú vas y le preguntas a tu abuela o a tu abuelo, te van a decir que pareciera que fuese ayer que ellos se sintieron como tú. Y la vida se les fue tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. No pienses que eres eterno, joven. No pienses que vas a durar en esta tierra, que tu belleza, tu juventud, tus fuerzas te van a durar toda la vida. Mejor acércate a Dios, créele a Dios, pon tu confianza en Dios, arrepiéntete de tus pecados, para que sea Dios el que te dé la vida eterna. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno, en esta tarde, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por la oportunidad tan grande que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, de conocer y entender, Señor, que no necesito yo ir al cielo para creer que tú existes, ya que tú mismo has dejado las evidencias aquí en la tierra de tu existencia, Señor. Señor, ayuda a estos jóvenes, Señor, que a pesar de su rebeldía, de su enojo, de su apatía, Señor, que ellos puedan, Señor, que tu palabra pueda penetrar sus corazones y ellos puedan entender los beneficios, Señor, que puedan entender tu misericordia, que puedan entender los regalos que tú tienes para ellos, Señor, si ellos se arrepienten. Ayúdales, oh Dios, porque este mundo lo único que ofrece es muerte, destrucción, angustia y dolor, Señor. Y tú ofreces una vida nueva, una vida, Señor, llena de gozo, de paz. Una vida, Señor, restaurada, una vida, Señor, que a pesar que vengan los problemas, las aflicciones, habrá gozo en el corazón, porque tú estarás con ellos, Señor. Ayuda a estos jóvenes a poner su fe en aquel que hizo todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor juntos y hagámosle saber al Señor que es únicamente bajo sus alas que está nuestra seguridad. Bajo tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza.
Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así lo dice tu palabra, Señor. Queremos habitar a tu abrigo, Señor. Digamos juntos: bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad, Señor. Bajo tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue de lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Yo creo en ti, Señor, y te obedezco también. Contemos esta verdad delante de Él. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo
Señor. Tu Espíritu en nosotros, Señor, nos da la convicción de que tú existes y que únicamente en ti hay salvación. En ti, Señor Jesús, tenemos la vida y te damos gracias y te damos gloria. Con aplausos al Señor hoy. Exaltémosle, porque nuestra fe, Señor, está en ti. Amén y amén.